Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente tengo el gusto y el placer de compartir con ustedes palabra del Señor. Y esta mañana quiero comenzar, como siempre, orando, pidiéndole al Señor que nos guíe en este tiempo, que sea Él hablando a través de nosotros, que nos dé entendimiento de su palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, porque es un honor, Señor, el poderte servir, el poder ser instrumentos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque creo, Señor, que esta mañana tú traes palabras, Señor, que sin duda edifica mi vida y edifica la vida de todos los que escuchan este mensaje. Te pido, Dios, que prepares nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría de lo alto, Padre, para poder comprender lo que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y creo, Padre, que tu Espíritu Santo me guía, que tu Espíritu Santo habla a través de mí, Señor. Te doy gracias, Padre, y todo esto lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hoy compartir con ustedes esta palabra que el Señor me dio y es referente a como padres, cómo podemos impactar para bien o para mal la vida de nuestros hijos. Y hoy quiero usar como ejemplo la historia de Elí. Muchos de ustedes saben que Elí fue un sacerdote, sin duda alguna un hombre de Dios, que era sensible a la voz de Dios y que sin duda su vida fue utilizada para la gloria y para la honra del Señor. Sin embargo, a pesar de que él era un sacerdote que andaba conforme al corazón del Señor, hubo algo en su vida en lo que él no cumplió como debía, y esa parte fue el ser un buen padre y un buen guía para sus hijos. Porque ciertamente nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, tenemos la responsabilidad de guiar a las almas hacia Cristo. Pero nunca podemos dejar de lado la responsabilidad más grande, que es guiar a nuestra propia familia a los pies de Cristo. Y entonces podemos encontrar en primera carta de Samuel, en el capítulo 2, pueden leerlo completo. Sin embargo, yo voy a extraer algunos versículos para poder ilustrar de lo que les estoy hablando. Dice la palabra del Señor en primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer hasta el 14. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, los hijos de Elí eran hombres muy malos, que no respetaban a Jehová. En vez de quedarse con lo que les correspondía recibir del pueblo por ser sacerdotes, ellos hacían esto. Cuando un hombre ofrecía un sacrificio, un ayudante del sacerdote llegaba con un gran tenedor de 3 dientes mientras se servía la carne, y lo metía en el recipiente, en la olla de 2 asas, en el caldero o en la olla de un mango. Y el sacerdote con todo lo que el tenedor sacaba. Eso se lo hacían a todos los israelitas que iban a Silo. La ley hacía provisión para el mantenimiento del sacerdocio de esta manera. En la ofrenda de comunión, cuando el adorador presentaba el sacrificio que traía de la manada del rebaño, los sacerdotes podían tomar el pecho del animal como porción suya. El sacerdote que oficiaba recibía la pierna derecha como porción suya, pero Ofni y Fines, los hijos de Elí, hacían que sus servidores tomaran de la olla cualquier cosa que el tenedor grande sacara, y así mostraban falta de respeto a Dios al violar su arreglo y maltratar al israelita que traía el sacrificio. Peor aún, le robaban a Dios al tomar la porción del sacrificio que les correspondía antes de que las partes grasosas fueran ofrecidas sobre el altar. Eso era realmente una violación a la ley. Para hacer más grave la situación, los hijos de Elí también cometían actos de inmoralidad con las mujeres que servían en el tabernáculo, de modo que todo Israel llegó a saber todo esto, y el informe de la terrible profanación del santuario de Dios por parte de ellos llegó a oídos de Elí. Elí se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo. Tú podrías pensar que Elí, al ser un sacerdote de Dios, él
iría y reprendería a sus hijos como el hombre de Dios que era. Sin embargo, Elí únicamente se acercó a sus hijos y les dijo: ¿por qué siguen haciendo cosas como estas? Pues las cosas que estoy oyendo acerca de ustedes de parte de todo el pueblo son malas. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que estoy oyendo, que el pueblo de Jehová está haciendo circular. Si peca un hombre contra un hombre, Dios decidirá como árbitro por él. Pero si es contra Jehová que peca un hombre, ¿quién hay que pueda orar por él? Probablemente Elí se había dormido como padre, porque esto que estaba escuchando no era nuevo para él. Podemos ver en 1 Samuel 2, 23 al 25, que es lo que acabamos de leer, que él preguntaba: ¿por qué siguen haciendo cosas como estas? Quiere decir que él ya sabía que sus hijos estaban haciendo cosas malas. Y él entonces no estaba haciendo nada para detener a sus hijos de seguir cometiendo tales violaciones al tabernáculo. Sin embargo, aunque Elí estaba durmiendo como padre, Dios nunca duerme. Jamás está desinteresado en cuanto a transgredir la ley se trata. El Señor ya había juzgado a estos hombres corruptos. Dice la palabra del Señor: Jehová ahora le agradaba darles muerte. Y es por eso que el Señor hizo que un hombre de Dios fuera a donde Elí con un mensaje que era duro e hiriente. Y ese mensaje lo podemos encontrar en primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 36. Dice la palabra del Señor: y un hombre de Dios fue a decirle a Elí: esto es lo que dice Jehová: ¿acaso no me di a conocer claramente a la familia de tu antepasado mientras estaban en Egipto y eran esclavos de la casa de Faraón? De todas las tribus de Israel, él fue elegido para servirme de sacerdote. Él fue elegido para subir a mi altar, a hacer sacrificios, para ofrecer incienso y para llevar el efod en mi presencia. Y le concedí a la familia de tu antepasado todas las ofrendas hechas con fuego por los israelitas. ¿Por qué desprecian ustedes mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado hacer en mi morada? ¿Por qué sigues honrando a tus hijos más que a mí? ¿Por qué se engordan ustedes con las mejores porciones de las ofrendas que hace mi pueblo Israel? Por eso, las palabras de Jehová, el Dios de Israel, son estas: es verdad que yo dije que tu familia y la familia de tu antepasado siempre estarían a mi servicio. En cambio, ahora Jehová dice: eso para mí ya es impensable, porque honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tratados con desprecio. Así es, se acercan los días en que acabaré con tu poder y con el poder de la familia de tu padre. Ningún hombre de tu familia llegará viejo. En medio de todo el bien que se le hará a Israel, tú tendrás delante de mí a un rival en mi morada, y en tu familia nunca volverá a haber un hombre viejo. Aquel hombre de los tuyos al que yo deje sirviendo en mi altar, ese hará que se te consuman los ojos y te causará mucha angustia. Sin embargo, la gran mayoría de los de tu casa morirán por la espada de los hombres, y lo que les pasará a tus dos hijos, Ofni y Fineas, te servirá de señal. En un mismo día morirán los dos. Entonces elegiré para mí a un sacerdote que sea fiel. Él cumplirá los deseos de mi corazón. Le edificaré una casa duradera, y él siempre estará al servicio de mi ungido. Los que queden de tu casa vendrán a inclinarse ante él para pedirle un sueldo y pan. Dirán: por favor, dame algún trabajo sacerdotal para tener un pedazo de pan que llevarme a la boca. La profecía se cumplió cuando poco tiempo después los dos hijos de Elí fueron muertos en la batalla con los filisteos. Esto lo podemos encontrar en primera carta de Samuel, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: así que los filisteos pelearon y los israelitas fueron derrotados, y cada uno huyó a su casa. Hubo gran matanza. Del lado de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios, y Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, murieron. Como dije en un inicio, como padres tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros hijos. No es algo nuevo el hecho de que tenemos que
instruirlos en la palabra del Señor, pero no solo instruirlos, sino estar constantemente vigilando que ellos caminen conforme al Señor. Muchas veces creemos que es suficiente con estar orando, y ciertamente es una parte primordial. Orar por nuestros hijos debe ser algo constante en nuestras vidas. Sin embargo, la instrucción del Señor debe estar en nuestra boca hacia nuestros hijos en todo momento. Sabes, es muy triste y lamentable ver cómo hoy hay papás desinteresados completamente, dejando que sus hijos crezcan y sean envueltos por todo lo que la tecnología les ofrece. Hay papás que, con tal de que los hijos no estén molestando o dando lata, les compran todos los dispositivos habidos y por haber, y les compran las nuevas actualizaciones para los juegos, y les compran monedas dentro del juego para que hagan personajes más interesantes, y entonces así ellos estén a la vanguardia en esos juegos, y están totalmente alejados de sus hijos. Es igual de triste ver que los papás tienen cero interés en educar a sus hijos en cosas tan comunes como el respetar. ¿Sabes? El Señor es un Dios de orden, y el orden creo yo que comienza cuando tú le enseñas a tu hijo a respetar las normas, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, el lugar que pisen. Hay normas y hay reglas, y si tú le enseñas a tus hijos a cumplirlas, aunque sean reglas muy comunes o muy sencillas, como lavarse las manos antes de comer, como lavarse las manos después de ir al baño, cosas cotidianas, tú le estás dando una enseñanza grande a tus hijos, porque si tú eres capaz de enseñarles a respetar ese tipo de reglas, no te va a ser complicado enseñarles a respetar lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor nos dice que es bueno que hagamos. Pero tú vas a cualquier lado y tú puedes darte cuenta qué poco interés ponemos como padres hacia nuestros hijos, cuando nosotros como papás estamos metidos en el celular viendo de todo menos a nuestros hijos, y nuestros hijos andan por allá brincando, tocando, haciendo disturbios, y como papás tomamos ese papel que tomó Elí de desinteresado, y vamos y con una pasividad vamos y decimos: ay, bebé, no hagas esto, ay, hijito, no hagas aquello. ¿Sabes? Así como Elí, nosotros perdemos autoridad por ser consecuentes con nuestros hijos cuando miramos que están haciendo algo incorrecto. La palabra de Dios es bien clara. Elí no falló como padre porque no tuvieron conocimiento de cómo tenía que hacer su trabajo como padre, porque nosotros podemos ver cómo el Señor nos instruye como padres, cómo es que tenemos que andar. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La instrucción del Señor es clara cuando dice: las enseñarás a tus hijos. Nos está dando a nosotros la responsabilidad de enseñarle esas reglas, esas leyes, esos estatutos de parte del Señor a nuestros hijos. Elí sabía perfectamente lo que el Señor nos ordenaba. Sin embargo, él fue negligente y no puso en práctica lo que el Señor nos ordena como padres. Más adelante podemos encontrar en Proverbios capítulo 23, versículo 13, que dice la palabra del Señor: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Como padres tenemos en nuestras manos la vida
o la muerte espiritual de nuestros hijos. Es necesario que nosotros como padres pongamos constantemente en las manos del Señor nuestros hijos, pero sobre todo seamos cuidadosos de instruirles constantemente en el camino del Señor. No descansemos ni nos confiemos, porque el enemigo, dice la palabra del Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestros hijos, lamentablemente, al ser jóvenes, son presa fácil para el enemigo. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle muerte. Como padres, nadie de nosotros deseamos nada malo para nuestros hijos, pero al no cumplir con nuestra responsabilidad de padres, los estamos llevando a una muerte espiritual. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 17, versículo 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Seamos conscientes de que lo que sembremos en nuestros hijos, eso mismo vamos a cosechar para nosotros. Si tú comienzas desde hoy a instruir a tu hijo y a guiarlo en el camino del Señor, sin duda tu cosecha va a ser un fruto dulce, porque entonces tendrás a tu lado un hijo que va a ser la alegría de tus días postreros. Eso es algo inevitable. Pero aquel que es negligente y deja que sus hijos tomen sus propios caminos sin instruirlos en el Señor, sin duda va a recoger un fruto amargo. Como ya antes les había dicho, la paga de la negligencia de Elí fue el lamentablemente perder a sus 2 hijos, y no solo terminó ahí. Más adelante, en la primera carta de Samuel, capítulo 4, versículos del 12 al 19, dice la palabra del Señor: un hombre de la tribu de Benjamín se fue corriendo del campo de batalla y ese mismo día llegó a Silo, con la ropa rasgada y tierra en la cabeza. Cuando el hombre llegó, Elí estaba sentado en el asiento junto al camino. Estaba esperando con el corazón muy inquieto por el arca del Dios verdadero. Cuando el hombre entró en la ciudad y dio la noticia, toda la ciudad se puso a gritar. Al oír los gritos, Elí preguntó: ¿a qué se debe tanto alboroto? El hombre corrió a darle la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, tenía la mirada fija hacia adelante y no veía nada. Entonces el hombre le dijo a Elí: yo soy el que acaba de llegar del campo de batalla. Hoy mismo escapé de allí. Al oír esto, Elí le preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? Así que el mensajero le dijo: Israel ha huido de los filisteos. El pueblo ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finias, y los filisteos se han llevado el arca del Dios verdadero. En cuanto el hombre mencionó el arca de Dios verdadero, Elí se fue de espaldas y se cayó del asiento al lado de la puerta, se rompió la nuca y murió, pues ya era viejo y pesaba mucho. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Finias, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Cuando supo que se habían llevado el arca del Dios verdadero y que su suegro y su esposo habían muerto, se dobló porque de repente le vinieron dolores de parto y dio a luz. El Señor había advertido a Elí lo que iba a suceder a causa de su falla como padre al guiar a sus hijos. Pongamos pues cuidado en lo que les estamos permitiendo a nuestros hijos. ¿Será que nuestras enseñanzas los están llevando más cerca de la vida o de la muerte? Como padres, en nuestras manos está el futuro espiritual de nuestros hijos. Seamos cuidadosos, seamos ordenados, seamos disciplinados en cómo los educamos para que su vida sea prosperada, para que su vida no sea cortada a causa de una mala instrucción de parte nuestra. Pongamos atención a lo que hacen nuestros hijos. No tengamos temor de llamarles la atención o de corregirlos. No nos volvamos papás permisivos. Recordémosles a nuestros hijos que seguimos siendo su autoridad, tengan la edad que tengan, porque eso es algo que el Señor nos dio.
junto con la bendición de ser padres vino la responsabilidad sobre nuestros hijos. Por eso quiero terminar esta enseñanza orando al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dé como padres la capacidad de poder guiar a nuestros hijos en su camino, para que Él nos pueda mostrar cómo es que podemos ser buenos padres y hacer de nuestros hijos unos verdaderos servidores del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú no te equivocas, porque tú tienes el tiempo correcto, el momento preciso, Padre, para hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza, tú, Señor, hoy nos exhortas a ser mejores padres, Señor. Te rogamos, mi Dios, que nos des ese anhelo constante de ser mejores en el rol que nos has dado, Padre. Queremos ser buenos servidores y queremos ser buenos sacerdotes, pero también queremos ser buenos padres, Señor. Padres que instruyen en el buen camino a sus hijos. Padre, pongo en tus preciosas manos la vida de nuestros hijos. Guíalos, Padre. Abre su entendimiento, Señor, y permite que comprendan que siempre es mejor atender a la instrucción de sus padres, y más aún cuando sus padres están sometidos a tu voluntad, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Creo, Señor, que aún, Señor, tú tienes muchas cosas que decirnos, Padre. Permite que al terminar esta enseñanza, tu Espíritu Santo siga hablando, Señor, a nuestras vidas. Siga dándonos, Señor, revelación de lo que quieres que nosotros hagamos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Espero, hermanos, que esta enseñanza sea de edificación para sus vidas, que haya logrado conmover sus corazones y que podamos poner en práctica cada consejo que el Señor nos da a través de su palabra. Que mi Señor les prospere, que mi Señor les guarde y que tengan un día bendecido, una semana bendecida en el Señor. Mi nombre es Sandra, soy pastora de el Ministerio de Casas a Puebla, La Roca, y estamos para servirles.